Como hemos visto en la edición pasada de esta nueva serie del canal, la Liga MX ha estado en medio de increíbles polémicas. Algunas cuantas nos hacen replantearnos si fueron simples errores arbitrales que cualquier ser humano puede cometer, o quizás exista algo más oscuro que se pacta antes de cada partido importante, por lo que en este video continuaremos descubriendo los misterios que hay detrás de los mayores robos del fútbol mexicano. Comencemos. Número 1. Un golpe de suerte. Por años, el Club Atlas de Guadalajara se había convertido en uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Sin embargo, una maldición los perseguía durante décadas, pues el equipo no había podido concretar un campeonato de liga desde aquel lejano 1951, por lo que tenían que ser testigos de cómo su rival local se convertía durante varios años en campeón. Hasta que el año 2021, el equipo había logrado llegar a liguilla con 25 puntos, por lo que tenía otra oportunidad más de romper una de las sequías más grandes sin títulos. No obstante, las maneras en cómo fue escalando partido a partido fue muy cuestionada, pero uno de los partidos más evidentes fue en aquella semifinal contra Pumas. El partido de ida se había llevado a cabo en el Estadio Universitario, la casa de los Pumas, un encuentro que sería reñido en sus primeros minutos, pues ningún equipo lograba tener una oportunidad clara, hasta que en el minuto 42 Julio Furch sacaría un tiro de larga distancia que finalmente terminaría por entrar en el arco auriazul. La primera polémica se daría en el minuto 45, una barrida contra Saucedo en el área chica, que se marcaría como penal a favor de Pumas, pero el VAR terminaría por retractar de manera justa al árbitro. Pumas tendría la más clara, casi terminando el partido, pero el arquero Camilo pudo retener. Al final, Atlas lograría llevarse la ventaja parcial. El partido de vuelta, esta vez en el Estadio Jalisco, era la oportunidad para Pumas de remontar el marcador, o de Atlas de reafirmar la ventaja que lo llevaría después de mucho tiempo a otra final. Desde el comienzo del partido, Atlas continuaría con un gran dominio sobre Pumas en su cancha, con más llegadas de peligro al arco auriazul. Todo parecía indicar que el gol de Atlas estaría por llegar. No obstante, en el minuto 80, un tiro que el portero interceptó, pero que terminaría por dejar vivo el balón, y que Dineno aprovecharía por meter el gol que empataría el partido, lo cual provocaría que los Pumas fueran con todo para buscar el triunfo. Así que en una jugada, Alan Mozo se adelantaría para enviar un centro al área, y la defensa de Atlas, en su búsqueda por detener a toda costa un remate inminente, terminaría por arrollar y golpear con el brazo al delantero de los Pumas. Penal clarísimo. El árbitro lo duda y posteriormente lo llama al VAR. Los comentaristas no tienen duda. Se tenía que marcar la pena máxima, pero al final la decisión del árbitro llegó. Ya te lo imaginarás. Y estás en lo cierto, no se marcaría nada. El juego tenía que seguir, y para terminar de sentenciar el partido durante el tiempo agregado, una jugada que muchos analistas consideran accidental, Dineno, buscando impactar el balón de chilena, termina por golpear el rostro del defensor rojinegro, que provocaría la expulsión del jugador. Después de todos estos sucesos, el partido llega a su fin y Atlas logra su pase a la final de uno de los campeonatos más polémicos en la historia del fútbol mexicano, pues durante el siguiente partido, en la final,
se suscitaron jugadas muy polémicas que llevarían al segundo campeonato histórico del Atlas, después de varios años, que si bien lo merecía, después de tanto, pues sí, pero lo que se cuestiona son las formas, y esto nos sigue demostrando cómo se puede manipular ciertas decisiones para que cualquier equipo sea campeón. Número 2. Una legendaria polémica. Era el año 2013. Se jugaba la final de una de las rivalidades más icónicas para el fútbol mexicano, que si de por sí ya era un clásico en los años posteriores hasta la actualidad, incluso se conocería como el nuevo clásico de México, y me refiero a el América contra el Cruz Azul. América venía de hacer uno de los mejores torneos después de una creciente crisis que había atravesado al final de la década de los 2000, mientras que Cruz Azul, con el sueño de por fin vencer a sus demonios que lo habían perseguido durante años en las finales, manteniendo una sequía sin títulos de 16 años para ese entonces. En su paso por liguilla, América había logrado vencer a su rival capitalino en cuartos de final con doblete del difunto Chucho Benítez, y en semifinal había logrado vencer al Monterrey con aquella jugada increíble del imparable Chucho Benítez una vez más en los últimos minutos del partido. Por su lado, Cruz Azul había logrado meterse a la gran final gracias al gran partido que hizo en los cuartos de final de ida ante Monarcas, con un marcador de 4-2 a favor, pues en la vuelta Monarcas solo pudo anotar un gol que no le alcanzaría. En la semifinal el equipo lo finiquitaría en la cancha de Santos con un contundente 3-0, y en la vuelta con aquel 2-1. Es así como llegamos al partido en cuestión, el cual desde la ida, el encuentro en sus primeros minutos estaba parejo, hasta que un cabezazo certero del Chaco Jiménez en el minuto 18 lograría poner a su equipo al frente en el marcador. América buscaría el empate, que aunque estuvo cerca, no lo lograría encontrar. Cruz Azul se iría con la ventaja parcial, llegando así a la vuelta en el Estadio Azteca, una final que se esperaría fuera épica, y así lo fue, pero también sería una de las más polémicas de la historia del fútbol mexicano. El partido comenzaría con la iniciativa del Cruz Azul, pero en el minuto 13 se daría la primera polémica, pues Pablo Barrera cruzaría la media cancha, esquivando a la defensa americanista, por lo que posteriormente sería derribado por Jesús Molina, quien sorpresivamente sería expulsado, que si bien era oportunidad manifiesta de gol, todavía se encontraba otro defensa delante, por lo que, según muchos, no era justa la expulsión. América tendría que jugar con 10 el resto del partido. De esta manera, el Cruz Azul aprovechó la ventaja, pues al minuto 19 lograría aumentar más el marcador global con el gol de Teófilo Gutiérrez. De ahí no pasaría nada relevante hasta el minuto 72, con aquel disparo del Chaco Jiménez que increíblemente terminaría impactándose en el poste lateral, y ni siquiera Teófilo fue capaz de rematar ese balón. Lo tenía todo Cruz Azul para ganar y no fue capaz. El tiempo pasaba y América cada vez más se le acababan las oportunidades de meterse en el partido. Hasta el minuto 88, un centro al área chica que sería despejado por un defensor del Cruz Azul, pero lo recuperaría un atacante azul crema para asistir a Aquivaldo Mosquera, quien terminaría por anotar el gol que acercaba al América. Sin embargo, desde este gol la polémica volvía a estar presente, pues el defensor de Cruz Azul que buscaría detener a Aquivaldo sería derribado por el Maza Rodríguez. El árbitro no se percataría de lo sucedido, pero esto no era todo. En el último minuto agregado, un último tiro de esquina para el América. Todo el equipo esperaba el balón, hasta el portero Moisés Muñoz, a quien le llegaría a impactar de cabeza el balón, que no llevaba peligro, pero un desvío de Castro lograría meter el balón en la portería,
los narradores de Televisa marcarían aquel gol como una proeza, un logro histórico del equipo. Pero lo que nadie quiso ver en ese momento es que el arquero había empujado al defensa que lo marcaba para que chocara con su compañero y quedar solo en el remate. Todos ya daban por ganador a las Águilas. No obstante, el gol solo significaría llevar a la larga el partido, en el cual no pasaría nada relevante, salvo esa oportunidad grande que tuvo Chucho Benítez frente al arco. En los penales, el América terminaría por imponerse a un Cruz Azul sin ánimos ni esperanza y convertirse en campeón por 11ª vez. Lo raro de aquel partido es que en las faltas que conllevarían a los goles del América, los jugadores del Cruz Azul no habían reclamado nada, solo se paraban y seguían jugando como si ya supieran cuál sería el destino del partido. Y Televisa nunca comentó nada al respecto en sus programas deportivos. Gracias a esta derrota nacería el famoso término conocido por todos como cruzazulear, por perder una vez más una final en los últimos minutos. Además, aquel triunfo fue tomado como algo legendario, pues en televisión pasarían un especial de lo mejor del camino del América hacia su título. Y claro, ¿cómo olvidar que también, gracias a esto, el Piojo Herrera sería elegido como el director técnico de la selección mexicana para el Mundial de 2014? Y los jugadores del América fueron elegidos para conformar la base de la selección mexicana. ¿Coincidencia? Número 3. Un robo en casa. En videos anteriores y como lo hemos visto hasta ahora, el América ha estado siempre metido en polémicas por ser beneficiado en partidos importantes. Sin embargo, el equipo esta vez le ha tocado padecer de injusticias muy lamentables. Era el año 2019. El América había hecho un torneo regular con 31 puntos, por lo que en cuartos se había enfrentado a los Tigres, el cual en un partido emocionante lleno de remontadas continuas, al final el equipo azul crema se pudo imponer con un marcador de 5-4 global y en su propia cancha. Para las semifinales, el América pudo remontar un marcador de 2-0 en el Estadio Azteca a Monarcas. Por su lado, el Monterrey apenas logró meterse a liguilla en octavo lugar con 27 puntos. Sin embargo, haría una gran liguilla, metiéndose a la final después de golear en cuartos al entonces líder, el Club Santos, por un marcador 6-2, aprovechando de una gran manera su localía en la ida, para no perdonar a los laguneros. En semifinal, una vez más, el equipo hizo valer su localía, derrotando al Necaxa 2-1 y en la vuelta 1-0. Llegaría entonces así el día del partido. América buscaría aumentar su liderazgo en la liga con su posible título 14, mientras que Monterrey buscaría su quinto título. Y ya en el partido de ida que se había jugado en el estadio BBVA de los Rayados, América lograría adelantarse en el marcador al minuto 44 con un desafortunado autogol de Charly Rodríguez. Sin embargo, unos minutos después, gracias a un tiro libre que le quedaría a Estefan Medina frente al arco de Memo Ochoa, este terminaría por reventar las redes y empatar el partido, pero las dudas del árbitro y VAR harían que se tardaran en validarlo por un supuesto fuera de lugar. Y finalmente el partido sería sentenciado por un golazo de chilena de Funes Mori al 92. En el partido de vuelta en el Estadio Azteca se vivía la expectativa de saber si tal vez como en otras finales el América sería capaz de lograr remontar el partido, por lo que el encuentro empezaría de una manera positiva para el equipo azul crema, con aquel gol apenas al minuto 5 de Viñas, un tiro que pegaría en el palo, pero entraría al arco de Barovero, empatando así el marcador global. Posteriormente, la primera polémica surgiría al minuto 24,
un despeje que terminaría de rescatar un jugador del América, que después de una serie de pases terminaría esta jugada en gol, pero al final el VAR lo terminaría anulando. Algo que sería muy extraño, pues esta fue marcada justamente al terminar el gol y no en el momento de haber ocurrido. Incluso al verla, da mucho que pensar. Posteriormente, al minuto 41, un disparo fuera del área de Richard Sánchez, que terminaría entrando al arco rayado y encendería al Azteca, pues le daba la ventaja al equipo azul crema. Unos minutos después, un tiro de esquina al área, Leonel Banchioni sujeta por la espalda a Guido Rodríguez, un penal clarísimo. Pero una vez más el VAR se hace de la vista gorda y de manera sorprendente no marca nada. Sin embargo, el América, a pesar de todo, no se rendía. El América iba con todo. No obstante, fue hasta el minuto 75 que después del fallo del en ese entonces defensor del América, Jorge Sánchez, dejaría el balón para Dorlan Pavón, quien asistiría para Funes Mori para empatar el marcador global. De esta manera es como finalizaría el tiempo regular. En los tiempos extra sería el América quien se acercaba más con aquel remate de cabeza que terminaría en el palo, y eso sería todo. En penales, la historia estaría del lado de Rayados, logrando así su quinto campeonato. No cabe duda que este partido nos dejó ciertas enseñanzas sobre el fútbol mexicano. La primera, sobre cómo es que el VAR puede incluso utilizarse de manera negativa, y la segunda, sobre cómo el América, a pesar de tener mala fama por ser supuestamente ayudado por el arbitraje, también muchas veces ha sido perjudicado injustificadamente. Muchos aficionados llamados antiamericanistas dicen que estos errores por parte del arbitraje hacia el América son para que exista discreción en la liga y se demuestre que el América también muchas veces ha sido afectado por el arbitraje y termine la idea de que la Liga MX está arreglada. Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿Será que el América fue afectado para acabar con esta idea o simplemente le tocó ser víctima del mal arbitraje? Con esto hemos llegado al final de este video de los mayores robos del fútbol mexicano. Muchas gracias a todos los que votaron en las encuestas de lo mencionado en el video anterior. Su opinión es importante para este canal, por lo que próximamente podrán notar algunos cambios que se harán en la estructura del canal, esperando que todos los seguidores apoyen este proyecto. Muchas gracias. Por último, si te gustaría conocer el video donde damos más datos sobre la verdad de estos robos del fútbol mexicano, te invito a ver este video. Nos vemos por allá. Yo soy Charles Mystery, descubriendo el lado perturbador del misterio.